Bienvenidos amigos a este seminario de la naturaleza del hombre. Y el día de hoy tenemos el tema, dime lo que comes y te diré quién eres, el alimento del alma y el principio de la contemplación. Y aprovecho para dar la bienvenida a Itamar que nos acompaña hoy. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tema. Hace 2 semanas estuvimos hablando de un tema, porque la semana pasada no publicamos porque estábamos en un seminario sobre la metodología. Y bueno, hace 2 semanas hablamos de los mitos y leyendas y Eh, cómo afectan nuestro espíritu. Exactamente. Y hoy vamos a hablar acerca de la contemplación. Este asunto de la contemplación es algo que y hoy vamos a hablar de la contemplación. Y este asunto de la contemplación es algo que llama mucho la atención de las personas. Ahora, cuando uno hace una búsqueda en Google acerca de ídolos, la contemplación, los ídolos de la... Y mire lo que sale de imágenes. Este tablero son los ídolos de la K-pop. K-pop es la pop, Para, pop coreana, sí. Sí. Entonces, los chicos coreanos quieren asemejarse a sus ídolos cantantes, inclusive en el extranjero son bastante populares. Aquí en Francia hay muchos que son aficionados a la pop coreana, entonces es algo, tienen gran influencia, ¿no? Pero también este ídolo que es conocido por todos, Michael Jackson, sí, es uno de los ídolos más reconocidos de la pop. Eh, Aquí en Francia, Johnny, bueno, nuestros amigos hispanos en América Latina tal vez no sepan quién es Johnny Holiday, pero en Francia y en Europa es muy en conocido, Estados Unidos. sí, y en Estados Unidos también. Y ¿Quién es? Rihanna, y Tamara identificó. Rihanna es un ídolo femenino de la música. americano, ¿Quién es él? el mismo. Elvis Presley. Hay muchas personas que no es un ídolo de mi generación, pero aún hoy hay personas que idolatran este personaje de la música. ¿Y esta mujer quién es? Ella se llama Clara Morgan. Y yo dije, cuando me salió en la búsqueda, yo fui a investigar. ¿Quién es? Es una actriz de pornografía que hoy en día se lanzó como cantante y tiene un movimiento contra la violación de mujeres. Y que es un ídolo bastante admirado aparentemente del mundo de hoy. Entonces, bueno, en todo caso, todos estos son ejemplos de personajes eh, que son modelos para la gente de hoy. Bueno, yo he conocido personas que, por ejemplo, les gusta mucho Michael Jackson y tratan de imitar sus gestos, cantan, se visten como él y toda su vida está en torno al ídolo Michael Jackson. Lo mismo sucede con otros cantantes, ¿no? Bueno, en América Latina pues tenemos otras figuras. Yo conozco mal, no conozco también, pero ustedes podrán encontrar ejemplos también en sus diferentes culturas, diferentes países. Y el punto es de que cuando las personas observan tanto a un artista, terminan por comportarse, hablar como él, tener los mismos gestos que él. ¿Sí? Y esto es impresionante. Hablando de lo que sucedió antes del diluvio, es decir, de los primeros hombres, eh, la autora cristiana Ellen White escribió lo siguiente. Y vamos a invitarle a Itamar a leerlo en Patriarcas y Profetas, página 70, párrafo 2. Dice, construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde eran dedicados al culto de dioses falsos. A estos bosques estaban unidos bellos jardines con largas y sinuosas avenidas adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas, todo lo cual estaba provisto de cuanto podía agradar a los sentidos y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo, y así inducirlos a participar del culto idólatra. La idolatría consiste en observar un objeto y subirlo al rango de un dios. Mm. Cuando subimos algo al rango de un dios, terminamos por asemejarnos Pero a ese el objeto. texto nos dice que hacían todo como para llamar la Sí. atención de las Era personas. un sistema construido. ¿Qué vemos nosotros hoy en día en la sociedad? ¿Mm? Los medios de comunicación, las publicidades, la televisión, las películas, todo está en torno a este mismo principio. Y continúa diciendo.
Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación, y como consecuencia se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115, versículo 8. Esto es muy importante. O sea, primero que todo, sacan a Dios de sus corazones y empiezan a adorar la obra de sus manos y a adorar la naturaleza más que al Adiós. hacedor de la naturaleza. Y el párrafo 4 de la página 70 de Patriarcas y Profetas es muy importante. Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes al objeto que contemplamos. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Como resultado lógico, se corrompieron. Es una ley. O sea, hay dos principios aquí fundamentales. ¿Sí? sus dioses tenían características humanas, Ujú. así que rebajaban a sus dioses a su misma condición. Exacto. Así que obviamente era un círculo vicioso. Ellos contemplaban su propia imagen, Exacto. entonces no Se contemplaban elevaban. a sí mismos. Sí, por eso no se elevaban. Y de paso, un pequeño paréntesis en cuanto a este culto de la imagen. Hay muchas personas que la imagen que idolatran es la imagen de sí mismos. En Pueden Egipto, pasar horas frente al espejo. en Egipto también hacían así. Bueno, los dioses tenían estatuas de dioses y los faraones a menudo hacían cambiar las estatuas de los dioses y les hacían como con sus propias características. Exactamente. Y eso es lo que está explicando aquí Ellen White. El resultado es la degradación. Es decir, que si nosotros hacemos la contemplación de cosas o personas que no son dioses, verdaderos dioses, Dios. que no son Dios, gracias por la precisión, esto va a degradar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque no, Es una tiene ley del nuestra característica, ¿no? Mire, ¿qué dice? Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes al objeto que contemplamos. Es decir, que es como yo recuerdo que cuando estaba niño me gustaban mucho los acuarios y yo, bueno, no teníamos, en esa época no había tiendas donde se pudieran comprar peces ornamentales. Eso fue hace mucho tiempo, yo no soy tan joven, pero en esa época cuando uno quería tener un acuario, pues iba al río y capturaba sus propios peces. Y yo capturaba unos alevinos, unos pequeños pececitos de guppies de río. Y los guppies de río tienen una característica fundamental. Es muy interesante. Cuando uno pone el acuario, al fondo uno puede poner objetos de colores. Y ellos van a tomar las manchas de los colores de los objetos que uno pone en el fondo del acuario. Y esto es una cuestión de mimetismo. Es decir, termina por asemejarse a aquello que ellos observan en el cotidiano. Lo mismo sucede con el ser humano desde un punto de vista psicológico. Ahora, aquí vamos a hablar de un tema que ya citamos hace algunas semanas, el tema de la pornografía, y vamos a incrustarlo, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la contemplación. ¿Sí? Muchos jóvenes están ansiosos de obtener libros. Leen todo lo que cae en sus manos. Las historias excitantes de amor y las imágenes impuras tienen una influencia corruptora. Las novelas son ansiosamente leídas por muchos y como resultado su imaginación se contamina. Circulan frecuentemente para la venta fotografías de mujeres desnudas. Eso está en Cartas para Jóvenes Enamorados, página 60, párrafo 4. Y el texto continúa diciendo: Vivimos en una época en que la corrupción surge por todas partes. La concupiscencia de los ojos y las pasiones corruptas se despiertan por la contemplación y por la lectura. El corazón se corrompe por medio de la imaginación. La mente se complace en contemplar escenas que despiertan las pasiones más bajas y viles. Estas imágenes viles, vistas a través de una imaginación contaminada, corrompen la moral y preparan a los individuos engañados e infatuados para que den rienda suelta a pasiones concupiscentes. Y el final del párrafo, página 61, párrafo 1.
Evítese la lectura y la contemplación de cosas que sugieran pensamientos impuros. Cultívense las facultades morales e intelectuales. No se permita que estas nobles facultades se perviertan por demasiada lectura aún de libros de historias. Y esto es interesante porque hay muchas personas que dicen, bueno, ok, yo no veo pornografía, pero me gusta las novelas. ¿No? Hoy en día las novelas están perdiendo fuera. Hay muchas personas que son adictos a las novelas. Entonces dicen, pero ¿qué tiene de malo una novela? Claro, es una historia inocente. El problema es de que este tipo de historias se van a sustituir a la propia experiencia personal. O sea, hay personas que viven en su mente la novela Viven y por, rechazan vivir su propia vida. viven por procuración. Exactamente. Están viviendo la novela por procuración. Están viviendo en su mente las emociones y los pensamientos de esos personajes que son ficticios y como resultado no tienen el tiempo ni la energía mental para vivir sus propias vidas. No, de hecho, su personalidad acaba por cambiar. Exacto. Ya si no viven como siendo un personaje de novela. Actúan como si fueran un personaje de novela. Exacto. Y algunos incluso se cambian los nombres. O sea, ya llega hasta otro nivel, Pero es una forma de idolatría. pero viven en un mundo que no es real. Exactamente, y eso es un problema porque a fuerza de negar su propia realidad, dejan de tomar las buenas decisiones para sus propias vidas. Y para la de los demás, Sí. de su familia. Entonces, tanto la pornografía como las novelas, pero hay veces personas que dicen, no, yo ya dejé las novelas, ahora yo solamente estoy siguiendo la historia de un youtuber. Es impresionante en YouTube, que es una herramienta formidable para compartir el conocimiento y comunicar. También podemos hacer un mal uso. Hay personas que pasan todo su tiempo libre a seguir la vida de otra persona en YouTube. No, esa es una novela. En cierto modo, sí. Es la historia de otra persona. Entonces, a fuerza de vivir la historia de otra persona, que bueno, ok, de pronto hizo viajes muy interesantes, va a visitar lugares, entonces decimos, sí, de esta manera voy a conocer. Siempre le encontramos un sentido positivo a la cuestión. El punto es de que pasamos tanto tiempo y quemamos tanta energía mental que cuando tenemos que enfrentar los asuntos de nuestra vida, no tenemos la energía. Yo creo que depende porque hay personas que se quedan viendo eso, o sea, de la vida de los demás y no hacen nada por su propia vida. Exacto. Pero todo depende de lo que hagamos, o sea, de eso, porque hay personas que, qué sé yo, no pueden viajar y pues por alguna razón no pueden hacer ciertas cosas y pueden conocer cosas a través de estas personas, pero con tal que no tome una parte central en su vida. Cuando es puntual, no hay No hay problema. problema. Cuando es puntual, no hay problema. Pero cuando es algo regular, Que si ya se vuelve adictivo. ya se vuelve adictivo. Hay personas que llegan a tener un desfase, inclusive padres, madres de familia, que se dan cuenta que sus hijos están tomando un rumbo erróneo y se preocupan, pero no entienden de dónde viene, no se dan cuenta de que es el hecho de que ellos, a pesar de que están en casa, a pesar de que hacen cosas por sus hijos, psicológicamente no están presentes porque están viviendo una historia que es una historia ficticia. Y no se dan cuenta, no se dan cuenta, es difícil. Cuando toman conciencia de esto, pues las cosas cambian, pero mientras no tomen conciencia no pueden cambiar. Entonces, esto es muy importante. Ahora, las avenidas del alma, es decir, los medios por los cuales nuestro ser interior se alimenta, deben ser protegidas. Y yo les coloqué aquí una imagen que es un poco exagerada, es una caricatura de un hombre que está allí conectado a la computadora tan dependiente, e inclusive ya tiene el café expreso por intravenosa. Eso es una exageración, pero es para ilustrar al punto en que puede llegar ciertas personas a su dependencia, a estos medios, a estas historias. Puede ser la lectura también de libros, ¿no? En el tiempo de Elena G. White decía que ya había influencias corruptoras en la sociedad de aquel entonces, y eso fue escrito hace más de 100 años. Imagina cómo estamos hoy. Entonces, las cosas van grave. Entonces, vamos a retomar donde terminamos la última lectura y vamos a seguir el párrafo siguiente. Satanás ha descendido con gran poder para obrar sus engaños. Ocupa la mente e imaginación con cosas impuras e ilegítimas. Los cristianos llegan a ser como Cristo en carácter contemplando al modelo divino.
Aquellos con lo cual entran en contacto tienen una influencia modeladora sobre su vida y carácter. Le hice a través de un pintor que nunca contemplaba una pintura imperfecta, ni siquiera por un solo momento, debido a que podía tener una influencia deteriorante sobre su propio ojo y concepciones. Aquello que nos permitimos mirar con más frecuencia y en lo que más pensamos se transfiere en gran medida sobre nosotros. La contemplación ejerce una transformación del carácter. Entonces, ¿qué pasa con las avenidas del alma? Tenemos que protegerlas, tenemos que vigilar. O sea, no podemos, bueno, hoy en día la gente está cada vez más sensible, cada vez más sensible a la importancia de una alimentación correcta, ¿no? Y el título de este tema aparentemente es de la alimentación, dime lo que comes y te diré quién eres. Pero así como podemos cuidado en lo que comemos, la calidad de los alimentos, la proveniencia, el equilibrio nutricional, etcétera, al mismo tiempo tenemos que tener cuidado de cómo alimentamos nuestro espíritu, cómo alimentamos nuestro ser interior, qué alimento le vamos a dar. Y ese alimento pues es lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, inclusive lo que comemos. El sabor de lo que comemos es importante. Entonces tenemos que cuidar las avenidas del alma y ponerle guardianes. Coloqué unos guardianes aquí para representarle que tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Bueno, vamos a retomar un poco un gráfico que ya hicimos las semanas anteriores, que hablamos de la mente, un poco cómo funciona la imaginación. Y bueno, esto ya lo habíamos explicado rápidamente de pronto. Entonces tenemos aquí, digamos, el cerebro, la mente, la parte física del cerebro, ¿no? Y que tenemos los sentidos, aunque el oído, la vista, el olfato. Conectados al córtex sensitivo. Okay, el córtex sensitivo. Y eso está en conexión con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal tenemos diferentes funciones, ¿no? Pero para citar solamente dos, tenemos el razonamiento y la abstracción. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona esto? Un estímulo que entra por los ojos, por ejemplo, va a pasar por el lóbulo frontal, el razonamiento lo va a identificar como una percepción real y lo va a enviar al córtex posterior, donde está la conciencia. De ahí tenemos otra sección que se llama la imaginación. Y lo que es interesante es de que todos estos elementos de nuestro cerebro intercambian información entre ellos. Por ejemplo, el razonamiento puede hacer uso de la imaginación, como en términos de informática se utiliza en Sandbox, es ¿cómo se dice en español? La caja de arena, ¿no? Donde los niños juegan, ¿no? Sí, Sandbox. Es como un terreno en el cual puede simular una situación para poderla analizar de una manera virtual. Por ejemplo, yo estoy frente a un problema en el trabajo, tengo un problema con un colega de trabajo, hay una diferencia allí, hay una fricción, y entonces yo tengo que hablar con esa persona. Pero ¿cómo puedo adaptar mi lenguaje si no puedo anticipar cómo él pueda reaccionar? Pero yo voy a utilizar mi imaginación para decir, bueno, si yo le digo esto, ¿qué puede él responder? Pero eso no siempre funciona como uno lo prevé, pero sí es bastante útil. La mayoría de las veces sí funciona. Entonces, dice, ok, está bien. Okay. Entonces, si le digo esto, ¿qué va a decir? Ah, y si contesto tal cosa, ¿qué va a decir? Y todo el tiempo nosotros usamos nuestra imaginación como un regulador que nos permite anticipar lo que va a suceder. ¿Ok? Al mismo tiempo, la abstracción, ¿qué es la abstracción? Es el análisis de lo que no existe. De la imaginación. Sí, una vez que nosotros hacemos un razonamiento, utilizamos la imaginación, esto va a ir a la abstracción. Y en la abstracción tenemos todos los conceptos de lo que no vemos. Es que ustedes conocen el cielo. No, por definición no conocen el cielo. ¿Existe el cielo? Claro, claro que existe. Pero para nosotros es abstracto porque no lo podemos tocar. Todo lo que no podemos percibir con nuestros sentidos es abstracto y tiene que ser tratado en este lugar. Y esto se intercambia con el córtex posterior, que es nuestra conciencia, en el cual va a quedar registradas estas informaciones como reales o ficticias. Pero de un punto de vista funcional, podemos explicar de que el ser interior, lo que nosotros ya habíamos explicado en en otros temas, las facultades superiores y las facultades inferiores, están albergadas dentro del cerebro. Es decir,
Mi cerebro es la silla en la que se sienta mi ser interior. El cerebro hace parte del cuerpo, ¿ok? Es material, ¿sí? El cerebro es como el procesador y el disco duro y la memoria en la que se va a ejecutar un programa en una computadora. El programa es el ser interior, si hago la comparación. Entonces, el cerebro es el que está conectado a los sentidos, es decir, mi vista, porque yo percibo las imágenes que tengo al frente, ¿cómo hacen ustedes para verme? Ustedes me ven porque sus ojos van a captar la imagen y la van a transmitir en forma de señales electromagnéticas al cerebro, que las va a interpretar. ¿Por qué me escuchan? ¿Entienden lo que yo estoy diciendo? Porque ustedes perciben el sonido a través de sus oídos, una membrana en el oído que va a vibrar, va a transformar ese movimiento mecánico en señales electromagnéticas que va a ser enviada al cerebro para ser analizada. Pero dentro del cerebro está nuestro ser interior, que él va a recibir todas esas informaciones y esas informaciones van a tener un impacto en la forma en que él funciona. Entonces, los sentidos son 5, los 5 sentidos. Entonces, la vista, entonces todo lo que vemos, que usamos bastante, ¿no? Con la computadora. Yo me aterro, la gente va caminando en la calle, es increíble. Hoy en día hay que tener mucho cuidado cuando uno conduce, porque los peatones siempre están con el teléfono así. Están pegados del teléfono. Y ni siquiera ven dónde caminan, y a veces se caen solos. Y peor para pasar una calle. Se pegan contra los postes. Y a nosotros nos da mucha risa, pero esto es una fatalidad, es una calamidad. Uno tiene que estar muy pendiente de eso. Entonces, la vista. Mantienen estimulando su vista a través de esas cosas, o también uno puede usar la vista. Yo a veces en el trabajo tengo me causa gracia, ¿no? Mis compañeros ven pasar a una compañera pues que está en muy buena salud, vamos a decirlo así. Y entonces, cuando ella pasa, pues ellos seguimos, la siguen con la mirada. Y cuando ya está suficientemente lejos, empiezan a decir cosas. Como un a veces cuando va una persona. Exacto. Por curioso. Entonces, está mirando ahí y empiezan a decir cosas y dicen, ay, que está esto. Y entonces empiezan a hablar de sus características físicas de buena salud. Y yo me pongo a pensar y digo, pero ¿qué tan lejos va el pensamiento? O sea, solamente ven el cuerpo, ¿no? Pero no ven la persona. Y eso es una cosa a veces muy triste, ¿no? El olfato. El olfato. Hay personas que tienen el olfato corrompido y les puede gustar algo que no es benéfico para la salud. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿A quién le gusta el cigarrillo? Un ejemplo. Ay, el café huele tan rico. No, el café, bueno, yo no sé, yo no tomo café. Yo no tomo café por cuestiones de salud, por razones de salud, pero me gusta el olor. Pero huele rico. Tiene un olor agradable, pero hay cosas que tienen un olor horrible. Por ejemplo, aquí en Francia, en la cultura francesa, hay un queso. Sí, no, pero hay un queso particular, no recuerdo cómo se llama, pero si de pronto ustedes que ven este video, si saben el nombre, me lo pueden compartir en el comentario. Pero es un queso y que lo dejan a la intemperie y hay una mosca que llama la mosca de queso. Ay, que viene a poner sus huevos dentro del queso. Y cuando las larvas salen y empiezan a comerse el queso, ahí el queso está listo para ser consumido. Y comen el queso con las larvas del queso. No lo sé. Hay lugares donde consumen eso. Yo me quedo sorprendido y digo, wow. Y hay quesos que huelen a podredumbre. O sea, imagínense ustedes sacar un... Se llama cashew marzu. Cashew marzu. El queso descompuesto. Bueno, fromage pourri. O sea, pero hay varios tipos de quesos podridos. Hay un queso con la larva y otro queso que es podrido. Con larvas. Cashew marzu. Ouais, sí. Sí, o sea, la larva del queso, sí. C'est de Sardaigne. Sí, exacto. Es un queso, el nombre de ese queso es de una región, se dice cashew marzu y significa queso podrido. Sí, y se comen las larvas. Y se comen con las larvas. Se comen las larvas y dice que tienen muy buen sabor, pero bueno, en fin. El olfato también puede influenciar nuestro comportamiento. Entonces, nuestro ser interior está estimulado por estas cosas. El gusto, el apetito.
Ah, Eso está fácil. yo creo que es el más ¿Por qué cayó conocido. Adán? Sí. Y porque no sé quiénes han visto, y si no lo han visto, yo les recomiendo sinceramente que vean un documental, está en YouTube, en inglés se llama Oversize Me, sobredimensioname. O sea, es de un hombre que decide hacer una investigación, está en perfecta salud, y él decide alimentarse solamente con la comida de McDonald's y esas cosas así. Está arruinando su Y, salud por el y, experimento. y claro, hizo una experiencia y casi se muere al hombre, casi se muere. Y esto para demostrarle que esta comida efectivamente puede afectar negativamente la salud. Entonces, hay muchas personas que prefieren satisfacer su apetito que cuidar de su salud. Por ejemplo, el consumo de cosas dulces hace parte de esto, la dependencia Pero del dicen azúcar. de que, pero una vez al año no hace Una daño. vez al año no hace daño, solamente que es una vez al año, pero todos los días. Totalmente. Entonces, O dicen, pero, ay, pero juntito queda rico, me hace falta comer eso. exacto. Entonces, esto puede tener una influencia nefasta en la salud. Y el tacto, lo que tocamos puede influenciar nuestro ser interior, perdón. Y en esto, pues, podemos tener inclusive la cuestión de la sensualidad, que tiene que ver con el sentido del tacto. Y el oído, pues, lo que escuchamos. Podríamos citar el asunto de los chismes, las Los fuentes. chismes. Y en los medios audiovisuales, cuando vemos un video, pues estamos solicitando la vista y el oído. Entonces, esto para ilustrar un poco cómo funciona el ser interior. Ahora, vamos a leer este texto que viene de una autora cristiana. La sencillez de la verdadera piedad debe impartirse en la educación de nuestros jóvenes, para que sepan escapar de la corrupción que hay en el mundo. Debe enseñárseles que los verdaderos seguidores de Cristo servirán a Dios no solo cuando el hacerlo esté de acuerdo con sus inclinaciones, sino también cuando signifique abnegación y llevar la cruz. Los pecados que asedian deben ser combatidos y vencidos. Los rasgos objetables de carácter, sean hereditarios o cultivados, deben ser comparados con la gran regla de justicia y luego vencidos en la fuerza de Cristo. Día tras día, hora tras hora, ha de continuar en el corazón una obra vigorosa de abnegación y santificación. Entonces las acciones darán testimonio de que Jesús mora en el corazón por la fe. La santificación no cierra las avenidas del alma al conocimiento, sino que expande la mente y le inspira a buscar la verdad como tesoro escondido. Exacto. Para muchas personas el asunto de la santificación y filtrar o guardar las avenidas del alma implica aislarse completamente del mundo. Este no es el punto. La santificación no cierra las avenidas del alma, sino que expande la mente. ¿Por qué expande la mente? Nos lleva a analizar más profundamente, llevan a ir más allá, a comprender. Por ejemplo, una persona que ha habituado su mente, su cerebro, a, a mirar, o un hombre que ha habituado ha acostumbrado su mente, su cerebro, a mirar a una mujer desde un punto de vista sensual, es incapaz de tratar de entender a la persona o de considerar a la persona que habita ese cuerpo. No sé si la idea queda clara. ¿Y por qué esta pérdida de capacidad? O sea, es decir, podríamos hablar otros términos que ya usamos en esta serie, que es la pérdida de empatía, o la limitación de la empatía. Pero una persona que busca la senda de la santificación, busca la senda de la pureza, esa persona va a poder mirar a otra persona más que desde el punto de vista físico y sensual, va a mirar a la otra persona desde el punto de vista humano. ¿Quién es esa persona? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus objetivos en la vida? Puede entender el verdadero contexto de su vida, las problemáticas que puede encontrar, puede mirarla de una manera diferente. Entonces, bueno, no hemos terminado el tema continúa, llegamos a la diapositiva 7 de 11, y las que faltan son más larguitas. Entonces, vamos a terminar el tema acá, pero antes de eso yo quisiera dar la oportunidad a aquellos que tengan de pronto una pregunta. Hoy vamos a continuar con una pequeña sección de preguntas y respuestas antes de terminar el video por hoy, y después continuaremos la próxima semana con el video. Entonces, vamos a leer unas preguntas que fueron hechas en el Dice, chat. las personas que se contemplan a sí mismo por mucho tiempo cada día, ¿eso se llama narcisismo? Sí, eso se llama narcisismo. El término narcisismo viene de la mitología del personaje Narciso. Sí. Ujú.
mira a sí mismo en el reflejo, en el agua, y se enamora de sí mismo. Entonces, no. Sí. Pero de hecho puede haber dos efectos, porque si la persona tiene una buena estima de ella, una buena estima propia, digamos, pues puede desarrollar eso que es narcisismo. Pero puede haber otro efecto cuando la persona pues no le gusta mucho lo que ve en el espejo. Exacto. Y puede desarrollar patologías psicológicas. El problema del narcisismo es de que por más que nos admiremos a nosotros mismos, en realidad nos estamos comparando con un modelo que nos es presentado. O sea, el ser humano, la mente del ser humano funciona mediante ese principio. Nosotros necesitamos un referencial. Dependemos de un referencial. Cuando una persona se dice narcísica, esa persona puede enamorarse de sí misma porque su imagen o la imagen que tiene de sí misma corresponde al modelo que le ha sido presentado. Puede ser un modelo social, puede ser un modelo familiar, etc. Entonces, está orgullosa de representar, de parecerse a ese modelo. Pero el narcisismo no implica en sí, o la buena estima no implica en sí el narcisismo. Porque una buena estima es una estima equilibrada. Es decir, yo sé lo que valgo, yo sé cuáles son mis capacidades, pero también sé reconocer cuáles son mis límites. O sea, no es una estima propia equilibrada. El Porque hay narcisismo personas es que una tienen estima baja propia estima. desequilibrada. Sí, porque hay personas que tienen baja estima, Sí. otros que tienen Y, buena estima, otros que tienen alta estima. y a menudo el narcisismo lleva a la pérdida de estima propia. En realidad, cuando uno hace el análisis, el psicoanálisis de una persona que padece de narcisismo, en realidad es una persona que tiene una estima propia muy baja. Es decir, tiene estima solamente por su cuerpo, sus cualidades físicas, Y no por lo interior. no por el interior. Y su estima está desnaturada completamente, es decir, que se siente inseguro de sí mismo y prefiere concentrarse o focalizarse en ciertas características que puedan ser vistas de los demás. La persona busca ser valorizada. Una persona narcísica es una persona que necesita la aprobación de los demás. Cuando una persona entiende que el narcisismo viene de esto, sí, pero los demás no necesariamente tienen que aprobarte. O sea, lo primero que tiene que aprobarse es uno mismo. Uno tiene que decir, bueno, es que yo estoy haciendo lo correcto o no. ¿Y cómo sé que estoy haciendo lo correcto? Pues lo comparo con la palabra de Dios. Y los perversos narcísicos El perverso. hacen justamente que la persona se sienta así dependiente. Exactamente. Dependiente de ellos. El perverso narcísico es de que es una mezcla de narcisismo y la perversidad o manipulador. Una persona que además de narcísico es manipulador, y a menudo van juntos, va a hacer todo para crear una dependencia en el otro hacia esa persona, para que la adoración de esa persona, el objeto de adoración de esa persona sea él. Es decir, que a defecto, por falta de corresponder a un modelo correcto, él quiere convertirse en el modelo para otros. De una forma también de ponerse en valor, decir, yo soy superior al otro, el otro es inferior. Eso le da seguridad a la persona narcísica. Es una falsa percepción. Sí. ¿Otra pregunta? Una pregunta. Las personas que están acostumbradas a ver con demasiada sensualidad, ¿podríamos decir que están enfermas mentalmente? Por ejemplo, los violadores o pedófilos. Ahora, hay dos cosas que hay que diferenciar. Una cosa es el ver con deseo sexual y otra cosa es la pedofilia o los violadores. Porque tanto el pedófilo como el violador va a infringir normas morales perfectamente establecidas. Es decir, toda relación sexual debe ser consentida de ambas partes. El violador no va a tener cuenta de eso. Y el pedófilo tampoco. Y el pedófilo, pues a menudo el pedófilo es también. La pedofilia y el acto de violar a un niño o un menor son cosas que están asociadas, pero no son la misma cosa. Porque la pedofilia va en el área del deseo, es decir, el pedófilo es alguien quien su estructura mental está desequilibrada y por ese desequilibrio mental va a tener deseo sexual por menores de edad, ¿sí? Lo cual va en contra de la naturaleza, pero también va en contra de las leyes morales. Pero una persona puede ser pedófilo sin nunca
hacer algo indebido. Es decir, tiene ese deseo, pero lo controla, lo mantiene y nunca lo expresa exteriormente. Obviamente es malo, pero hay pedófilos que van al acto de violar a un niño. Justamente estábamos viendo, yo estaba viendo esta semana en la televisión un documental de arte, de una cadena francesa, perdón, alemana, gracias, sistema, franco-alemana, porque es también francesa. Y en esta cadena hicieron un estudio sobre los casos de violación en la Iglesia Católica, los sacerdotes, los curas que violaron a menores y que siguen haciéndolo y cómo la institución les ha protegido. Y ahí analizan la cuestión de que ellos empiezan por ese deseo y terminan haciéndolo. Muchos de ellos fueron violados en la niñez. Y entonces entran en un círculo en el cual van a caer en lo mismo. Entonces, ahora, el observar a una persona con deseo sexual o con sensualidad es una marca, o sea, denota una debilidad de carácter, y eso es debido a la forma en que fue construido el esquema mental de la persona, en el cual la satisfacción propia es lo más importante, es decir, una mirada con sensualidad de una persona está básicamente inspirada por un deseo egoísta de satisfacer sus pulsiones animales, lo cual no es en sí negativo. El amor eros es esencial en las relaciones humanas, pero no debe ser el que rija las relaciones humanas. Es decir, una pareja tiene que tener, sobre todo la empatía debe ser la base, y encima de esa empatía debe haber el amor eros en una pareja. Pero si el hombre casado mira con sensualidad a una mujer fuera de su mujer, eso se llama adulterio, y lo que sucede es que sencillamente no está mirando a otra mujer con empatía, sino que la está mirando con deseo sexual, buscando satisfacer sus pulsiones animales. Por eso es que es negativo y destruye al hombre. Muy bien, vamos a terminar con esto. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien, hemos terminado este video que fue un poquito larguito como de costumbre. Estamos tratando de hacer respetar el tiempo de 30 minutos, pero bueno, es difícil mantener esta idea porque a veces los temas son más difíciles de tratar. En todo caso, les agradecemos por su atención. Gracias por el interés que ustedes tienen en esta serie y en nuestra cadena de YouTube. Y una vez más, si este video lo consideran interesante o útil para sus vidas, no duden en compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con toda persona que ustedes consideren. Y sobre todo, no duden en darnos un like en la cadena de YouTube. Es una forma de contribuir a nuestro trabajo. En todo caso, muchas gracias. Agradecemos a Itamar por su ayuda con este video y les invito a continuar conectados a nuestra cadena la próxima semana. Que Dios los bendiga y que bendiga su curiosidad. Hasta la próxima.